Pues hoy nos hemos venido hasta la Universidad de Almería para hablar con Antonio Zapata. Él es profesor de la universidad y queremos saber cómo llevan los almerienses el tema de los árboles. ¿Sabemos cuidarlos? ¿No sabemos? Bueno, en general sí. La tierra ayuda, claro. Nosotros tenemos un clima muy agradecido y bueno, hay muchas especies de árboles que se dan muy bien. Me gustaría que hubiera más, por supuesto, porque es un sitio donde no deberíamos tener más árboles, pero bueno. ¿Cuáles son esas especies de árboles que se nos dan bien aquí? Bueno, aquí todos conocemos los ficus. En Almería, el ficus es casi el árbol emblemático de Almería, porque se da muy bien. No es nativo de aquí, pero se da muy bien. Entonces ese árbol es bastante interesante para poner donde sea, en jardines y, como no, para bonsái. Hoy, por ejemplo, algunos de los ejemplares son ficus, bueno, de la misma especie de los que tenemos en el paseo o de los que tenemos en otros lugares de la ciudad. Si queremos introducirnos en este mundo, ¿cómo podemos empezar? Podríamos empezar pues buscando información o preferiblemente encontrándonos con otras personas que tengan la misma afición y que lleven algunos años ya de entrenamiento, dijéramos, para que nos vaya ilustrando sobre qué árbol es mejor, qué técnicas son las más básicas. Si queremos podríamos aprovechar algún curso de los que hace la universidad de vez en cuando o las asociaciones que hay en la provincia y la bibliografía, por supuesto. Internet está ahí y hay muchísimos vídeos donde nos cuentan pues, desde temas básicos hasta ya detalles muy especializados. ¿Con qué árbol podríamos empezar? Pues yo empezaría con un ficus, porque el ficus es un árbol que en Almería se da muy bien y es difícil que se nos muera por errores. Al principio cometeremos muchos errores y si eso se lo hacemos a un pino, pues seguramente se morirá. Entonces perderemos la afición porque veremos que no se nos da bien esa planta o que aquello es muy difícil. Entonces conviene empezar con un árbol fácil y el ficus es ideal para eso. ¿Cuáles son esos errores que podemos cometer para matar a un árbol? Bueno, el error más básico es regar en exceso. Regar en exceso o poner el árbol dentro de casa. Tenemos que pensar que un árbol vive en el exterior, vive en la naturaleza. No podemos tener un árbol dentro de casa de forma permanente. Aunque lo tengamos en casa para enseñárselo a la gente o como decoración durante unos días, pero su sitio habitual debe ser en un patio, en un exterior. Tampoco le podemos permitir que tome mucho el sol porque la maceta donde lo tenemos suele ser pequeña y sus reservas pocas. Entonces, con un poquito de cuidado, en un patio que no esté muy expuesto al sol o al viento, se pueden tener sin ningún problema. ¿Y unos consejos básicos para cuidar un árbol en condiciones? Casi los mismos de cualquier maceta. Todos conocemos que hay gente que tiene mano con las plantas, pero eso simplemente porque entienden que necesita una planta. Las plantas necesitan sol, luz, en sentido amplio, necesitan agua y necesitan fertilizantes. Y luego algunas necesidades especiales. Hay plantas que necesitan frío, otras que necesitan calor. Eso lo podremos ver a lo mejor en una segunda fase, pero lo básico es luz y agua y nutrientes. Esas tres partes son las básicas. Si entendemos esto, podemos traer un bonsái como si tuviéramos una planta cualquiera de maceta. Lo que ocurre es que nosotros aspiramos a que el bonsái dure un tiempo, con lo cual necesitamos saber a largo plazo cómo van evolucionando esas necesidades. Entonces, si nuestro sustrato, nuestra tierra es muy fuerte, una tierra muy espesa de arcilla, es muy fácil que nos equivoquemos con el riego. Mientras que si ponemos un sustrato un poquito más aireado, con más, en fin, las tierras estas que se venden para bonsái, pues tienen ese objetivo, el que no nos equivoquemos con el riego. Me has preguntado antes cuál es el error más fácil, más frecuente, el exceso de riego, ¿no? Y la mayoría de las plantas se mueren por eso. Luego, a largo plazo, no podemos permitir que una sola raíz o una sola rama domine al resto. Entonces, otro error frecuente es tener pena o lástima por cortar las puntas de las ramas. A veces esto lleva a que solamente quede una. Y claro, eso ya no nos gusta, ya no tiene la forma adecuada. Entonces, otro error, perdemos interés y al final la planta acaba en un rincón y se muere. Entonces tenemos que darnos cuenta de que para mantener la forma tenemos que ser cuidadosos y no dejar que ninguna rama domine el resto, sino que todas tengan un equilibrio, igual las raíces. De vez en cuando hay que quitar las que sean muy grandes. Todas no. Las plantas necesitan raíces, pero todas no. Pues muchísimas gracias, Antonio. Venga, a vosotros. Gracias. Antonio Zapata, profesor de la Universidad de Almería, y ahora les dejamos con un curso que va a dar para que aprendan un poquito cómo trasplantar un árbol.